Hola, me llamo Carla, me dicen La Tana y vamos a estar entrevistando a Alex Ro, caricaturista de humor político colombiano exiliado. Dibujante, caminante, dibujante, caminante. Bueno, ¿por qué no empezás contándonos a todos quién sos? ¿Quién soy? La Sí. pregunta más difícil para un ser humano. Bueno, soy Alex Ro, caricaturista colombiano, soy magíster en literatura, soy viajero utópico, pues sueño todavía con esa idea de recorrer muchos lugares y de ser de muchas partes. Y me encuentro acá pues en Argentina por razones ya de exilio, como bien lo has mencionado, y por convicción con el arte. Bueno, ¿por qué motivo estás acá en Argentina? ¿Qué pasó? ¿Por qué motivo? Bueno, precisamente porque en Colombia no hay libertad de expresión, porque parece que no hay derechos humanos. Estamos en un momento realmente muy difícil. Todo aquel que refute, todo aquel que opine, todo el que cuestione el sistema está condenado o al exilio, en el mejor de los casos, o a inmolarse. Ya no es solo el exterminio sistemático de los líderes sociales, sino que hay masacres todos los días, incluso pues de gente que no tiene ninguna, o por lo menos no manifiesta por miedo algún reparo con el gobierno nacional. ¿Cuál fue tu primer acercamiento, por ejemplo, con Argentina? ¿Qué fue lo primero que escuchaste del país y cuando eras chico? ¿Cuál fue como tu primer romance con Argentina? ¿Cómo fue? A ver, que mientras tanto, para que te inspire a ver si... Son muchos los puntos en donde encontré ese acercamiento con ese país, pero el principal yo creo que los tangos. Mi viejo es tanguero, fue bohemio durante muchos años, nosotros también se lo heredamos, pero eso es otro tema. Digamos que esa nostalgia que hay en los tangos, la misma poesía, yo creo que eso también tuvo que ser el acercamiento a la literatura. Luego, muy chiquito también las caricaturas, en este caso pues Mafalda, Aquino, importantísimo. ¿Tenés tatuada Mafalda? Sí, acá la tengo, efectivamente acá la tengo. Podría desaparecer raro una muñeca en el brazo de un hombre, pero no es una muñeca, es Mafalda. Es un nombre que creo que va a quedar perpetuado en la historia del cómic a nivel mundial probablemente, porque la primera vez que aparece como una niña con una ideología política tan marcada, ¿no? Es súper importante Mafalda, es un personaje maravilloso de la cultura nacional, así que es hermoso que tengas tatuado a Mafalda en el brazo. De la cultura continental, ¿cierto? Y digamos que se vuelve universal por registrar precisamente la toda leen en todos lados, sí. Desigualdad, Sí. Incluso las críticas a la mamá, ¿cierto? Toda esa figura femenina ahí cuestionando ya desde muy chiquita, a mí me fascina. Pero entonces ahí los vínculos con Argentina y ya luego pues el fútbol más adelante porque es inevitable. ¿Cómo ves a Colombia desde acá, desde afuera, digamos? Estamos en un momento importante, en donde han surgido muchas voces que ya no tragan entero, que están decididas con convicción a combatir con las ideas, con argumentos este desgobierno, que pues no hemos tenido nunca un gobierno popular, pero también veo grandes dificultades porque así como emergen voces muy importantes, también las estructuras del poder se las idean para coartar más las libertades, para someter a la población al miedo, y por eso es que se dan los asesinatos de las personas que opinan en Colombia. Es un mensaje muy bien pensado. Es mafioso, te diría. Ajá, es una estructura mafiosa, un narcoestado, y es un mensaje que se da precisamente para que nadie más siga por esos senderos tan espinosos de cuestionar, dulcemente espinosos. Mamá, qué difícil, qué loco, ¿no? Porque acá, en general, no tenemos idea de qué pasa en Colombia. Así como estás contando, acá en Argentina, en los medios de comunicación, no vemos
qué pasa en Colombia. Es algo que está como silenciado en los medios hegemónicos de comunicación. No se sabe qué pasa después del paro nacional de diciembre. Se desaparecieron de las noticias. Y bueno, digamos que a veces eso es muy común en nuestros países, una visión política miope. También porque cada país tiene su propio baile, su propia milonga, y entonces no nos da para mirar las problemáticas de otros países. En sentido amplio puedes explayarte hacia donde quieras, por donde quieras. ¿Qué notas de diferente y de similar entre Colombia y Argentina? Bueno, primero las similitudes. Yo pienso que son dos pueblos muy apasionados, muy persistentes en sus luchas. Me parece que por ese lado somos muy similares. Pero en cuanto a las diferencias, sí noto muchos avances en cuanto a lo que son las libertades de expresión, por ejemplo. De eso no gozamos nosotros allá en Colombia. No me puedo quejar, dirían por ahí. Los avances en cuanto a lo sindical, las luchas barriales, cuando yo noto, por ejemplo, todas estas ollas populares, incluso ahorita en la pandemia, digamos que lo miro con cierto anhelo de que eso pase también en Colombia. Allá eso no se puede hacer. Esto de las ollas comunitarias en donde la gente participa y todos se integran, y que incluso ya son movimientos muy organizados, eso no se puede hacer. Incluso acá, una de las cosas que a mí a veces me sorprende, desde que me vine a vivir a la capital, lo noté, no solamente hay organizaciones que hacen militancia barrial y ollas populares, hay grupos de vecinos que van a las plazas principales de los barrios de la ciudad a llevar comida a personas que lo necesitan. Esto es como que hay una militancia popular encubierta, ¿no? Pero hay como muchas ganas, y no, es algo que está como muy establecido después de la crisis del 2001, que ha sabido el desastre que pasó acá. Se organizaban por barrios los vecinos que podían ayudar, y está como institucionalizada, por así decirlo, que siempre va a haber alguien que va a ayudar. ¿Qué opinión te merece la idea de la patria grande? Es un sueño que tenemos, que ha sido muy criticado, que le han puesto un velo de mentiras para que no nos unamos como continente y como pueblos hermanos. Me parece que todavía es vigente, es bolivariano, yo recuerdo que hubo un momento especial en donde se reúnen San Martín y Bolívar en la rotonda, que se llama en Guayaquil, y ellos deciden que había que no solo liberar nuestras naciones, sino que unirlas. Y eso a mí me parece bellísimo, porque no está bien que nosotros compitamos, no es para nada bueno. Me parece que es posible, porque a pesar de la diversidad que tenemos como países, como culturas tan variopintas, tenemos muchas cosas en común. Yo veo el problema de las villas, veo el problema ahí de las comunas, veo el problema ahí de las favelas. Entonces fíjate que estamos en las mismas condiciones. La hegemonía en los medios de comunicación, con O Globo, por ejemplo, en Brasil, con Clarín La Nación acá. Sí, no somos tan distintos. Exacto. En realidad no somos tan distintos. Exacto, y tanto así que las marchas del año pasado había algo que estaban llamando como la primavera latinoamericana. Sí. En Chile había un estallido social, en Ecuador hubo, en Colombia estábamos haciendo lo mismo, y bueno, Puerto Rico, bueno, digamos que todo se estaba dando un eco. Lo único que nos dividen son las fronteras y las banderas, que eso hace parte también de la diversidad, los colores. Pero la lucha es la misma, luchar contra la desigualdad y contra esos gobiernos tan indiferentes. Te voy a nombrar una listita de algunos personajes continentales de la política continental. Y me gustaría que los definas en una palabra o con la menor cantidad de palabras posibles. Me voy a agarrar el machete.
Voy a tratar de ser justo. Yo te los enumero todos y si querés vamos por partes. Duque, Macri, Áñez, Trump, Bolsonaro, Evo, Lula, Correa y Petro. Si querés recortamos. Entre Bolsonaro y Evo vamos una línea enorme. Ya, abismal. Bueno, empiezo por Duque. ¿Querés empezar por Duque? títere. Sin duda, títere. Macri. Macri, gato. Áñez. Falsa nórdica. Trump. Un psicópata. Bolsonaro. Otro psicópata. Es que es difícil, Es que estos muy tipos. difícil. O es eso, o es una grosería. Entonces dejémoslo en psicópata. Pobres los psicópatas. No. Pobres los enfermos psiquiátricos verdaderos. Evo. Evo. Morales. La dignidad. Lula. La resistencia. Correa. Correa. La ilusión de cambio. Y Petro. Petro, ahí te vas a ganar un montón de gente en Colombia. Petro es la esperanza para el pueblo colombiano. No hay más. Hablemos un poco de Colombia. Me gustaría que nos comentaras qué fue lo que pasó con el proceso de paz. Y lo pongo así entrecomillado porque sé que fue y es una cuestión muy polémica. Llevamos más de 200 años en malas manos y pagando cuotas de sangre. Y digamos que lo hicieron trizas de manera intencional, y principalmente el gobierno actual. Sabemos que la guerra es un negocio, dividir al pueblo y hacer que entre hermanos se maten es un negocio, es una bandera política también, porque cada que hay elecciones nos van a vender la posibilidad de la paz o nos van a vender seguridad. Eso hace parte de lo que es la manipulación mediática. Se encargaron de destruir esos acuerdos de paz. Ahorita están persiguiendo a los desmovilizados, los están asesinando. Este año llevamos muchos desmovilizados, muchas personas que le apostaron a la paz. Yo tuve la oportunidad en su momento de conocer una de esos jóvenes que no sabían nada más que combatir, porque la vida de cierto modo los puso en la guerra, en el horror de la guerra. Y la persona que conocí ya estaba dedicada a los medios de comunicación, grabando, tenía el sueño de hacer películas, de hacer documentales. Y yo recuerdo que yo le pregunté en un encuentro sindical allá en el eje cafetero, yo le preguntaba que si no le daba miedo. Y él me decía, no, pero es que es la única alternativa que nos queda, o es el fusil o es la cámara. Y a mí eso me pareció bellísimo. Y vaya fortuna la que tenemos como nación, que ese muchacho de 22 años, ponele, al mes lo asesina. Cada gobernante decide en qué lugar de la historia quedar. Y los presidentes que han causado todo esto, porque ellos se codean con bandas criminales, son indiferentes, guardan silencio ante el dolor de la gente. Ellos ya sabemos en qué lugar de la historia van a quedar. ¿Cuál es el lugar de Buenos Aires que más te gusta? Sin duda, San Telmo. Yo tengo un amor ya muy profundo por San Telmo. Fue la primera parte donde llegué. Y digamos que conserva esa esencia. Aparte porque tengo entendido que es uno de los barrios más históricos. Es el barrio más antiguo, tiene las edificaciones más antiguas de la ciudad. Ahí habría que hacer un reclamo, porque las ciudades se terminan pareciendo todas y van perdiendo la esencia, van perdiendo el alma. Y cuando llego a San Telmo y veo todo eso cultural, me tocó ver en San Telmo algo que me gustó mucho, y fue como una especie de batucada. Estábamos en verano, antes de la pandemia, antes del cierre, y ese folclore
todo eso me gustó mucho. Afro, hay la Afro. poca cultura afro que quedó en el país está mayormente en San Telmo. Sí. Están las bajadas de carnaval muy similares a las que se hacen en Uruguay o en El Brasil. candombe. Con el candombe. Ujú. Sí, sí. Ahí, eso está en San Telmo, eso. Sí, Sí. San Telmo es un barrio muy especial. Muy especial. Bueno, vamos a pasar a otras preguntas que son un poco más polémicas, si lo vemos así. Te voy a nombrar a un par de personajes políticos argentinos y me gustaría saber qué podés decirme de estos personajes. Bien. Perón, Evita, Néstor, Cristina y Alberto. Uy, la tiraste prendida. Bueno, vamos a ver. A todos los he dibujado. Bueno, creo que a Néstor no, es el único que no he dibujado, pero próximamente lo estaré haciendo. Los he dibujado porque siento gran afinidad y es precisamente porque en Colombia no hemos tenido gobiernos populares, que no ha habido quien gobierne para la gente. Entonces cuando yo veo ese tipo de líderes históricos, no solo para Argentina, sino para nuestra América, digamos que me da una suerte de envidia, de la buena si se quiere, o un anhelo de que podamos tenerlo así en nuestros países, porque es injusto que existan pocas personas que lo tienen todo y muchas que en realidad no tienen nada, poco o nada. Y me acuerdo pues de Galeano, que hablaba de los nadies, los sin tierra, los sin trabajo. Pero entonces ya los he dibujado. Tengo a la jefa en la memoria, también tengo una caricatura de ella, tengo a Alberto, que pues habrá gente que lo cuestiona incluso dentro del mismo peronismo, y a veces no creo que sea tibieza, sino que está haciendo las cosas a su modo y es muy diplomático. Es algo que le empecé a ver desde el principio, que fue polémico. Pero voy a hablar de Evita. Háblame de Evita. Evita, la figura de Evita yo la conocí en la literatura. Un cuento que se llama Santa Evita. Una novela que se llama Santa Evita y un cuento que se llama Esa mujer, de Walsh. Y digamos que desde ahí ya se me quedó como una figura, de pronto no como Santa Evita, pero sí como una figura importante dentro de lo que podría ser la figura femenina dentro de la política y representando a la mujer trabajadora. Y todo esto que han usado para borrarla de la memoria de Argentina, porque eso fue algo que se hizo y que es difícil de ocultar, pues digamos que en cierto modo lo que hizo fue elevar más y hacerle mucho más eco a sus ideas. Me gusta mucho esa figura. Digamos que veo mucho a las personas que me rodearon en mi infancia, veo a las personas de a pie por ahí trabajando y construyendo sociedad, construyendo ciudad. Esa vocación de servicio de Evita a mí me fascina, me siento identificado con eso, porque digamos que nosotros como seres humanos, si tuviéramos clara esa vocación de servicio, pues las cosas serían muy distintas. No estaríamos creyéndonos en el cuento de competir unos con otros. Para cerrar, me gustaría saber qué le dirías en este momento al Alex Ro de 10 años. No llores. Al Alex Ro de 10 años. A ver, yo le diría que siga a pesar de los pesares, pero que la vida no es en serio. Se lo diría a él y me lo diría a mí en este momento. Hay que bajar cambios, hay que tomársela mucho más suave, a pesar pues de las luchas. Le diría que siga dibujando, porque ahí vamos, no lo he traicionado. Lo veo ahí chiquitico sentado dibujando, incluso cuando las clases ya eran muy aburridas, que sentía que no se enseñaba como para la vida, porque eso nos ha pasado a todos, que sentimos que a veces la educación como que sí, es es demasiado laxa. Sí. Que siga dibujando todo lo que le incomoda, porque aparte todos tenemos distintas posibilidades de desahogo y desahogarse es un derecho.
Bueno, Alex, muchísimas gracias por todo, por tu tiempo, gracias por las respuestas, bienvenido, espero que este sea el primer tiempo de un tiempo muy grande y muy largo acá, de mucha prosperidad y de mucha libertad y de mucha justicia. No, gracias a vos, a todas las personas que soportaron esta charla, a vos por tener esa sensibilidad y ese tacto pues para esta entrevista, porque son temas muy dolorosos. Y nada, pues la idea es seguir trabajando juntos, unirnos entre muchas personas que queramos dar tantos mensajes posibles. Te lo agradezco enormemente. No, por favor, si querés, de hecho, podés decirnos tus redes para seguirte, para ver tu arte, para compartirlo. Bueno, sigan las redes sociales de Alex Ro Caricaturas, ahí publicamos diariamente. En Facebook e Instagram, Alex Ro Caricatura. En Twitter, @AlexRoLapiz1. Y pues en el canal de YouTube, Dibujante Caminante. Chao, chao.